Bueno, ahora sí. Entonces el día de hoy vamos a ver tres cosas. Por nuestro plan están tres cosas. Entonces los límites cuando son el infinito, es decir, cuando L es infinito o menos infinito. Entonces, para eso recordamos que L, ¿cierto? Cuando buscamos nuestro dibujito, L estaba ubicado en el eje Y, ¿cierto? O digamos como en el recorrido de la función. Entonces, si tenemos que nuestro límite es el infinito, cuando hablamos de infinito estamos pensando en el más infinito, ¿cierto? O sea, hacia arriba en este caso, o menos infinito, que sería ir hacia abajo, en el eje Y, ¿cierto? El segundo caso es cuando vamos a analizar el límite de una función cuando x se aproxima al infinito o al menos infinito. Esto quiere decir el límite cuando x tiende a más infinito. Entonces, ahora estamos, en ese caso sería cuando estamos pensando en el eje x, ¿cierto? Yendo hacia el extremo de la derecha, que sería el infinito, o al extremo de la izquierda, que sería el menos infinito. Y el tercer caso sería los límites de funciones trigonométricas. ¿Ya? Deberíamos haber comenzado quizás con los límites de funciones trigonométricas antes que los del infinito, por algo de interpretación geométrica principalmente, pero en las funciones trigonométricas me parece que tienen un nivel de complejidad mayor, porque muchas de ellas se utilizan a través del teorema del sándwich, que ya vimos, por ejemplo, y otras cosas. Sobre todo, me imagino que probablemente, más que nada, eh, su familiaridad con las funciones trigonométricas, ¿ya? Que ahí puede ser que esté un poco el problema. Entonces, hoy día vamos a ingresar a ver esto, probablemente va a ser muy tosco, pero se van a mencionar nuevamente y se va a volver a recalcar la importancia del texto del profesor Daniel Jiménez con su apunte de introducción al cálculo, ¿ya? Entonces ahí vamos a mirar algunas identidades trigonométricas, ¿ya? Que están presentadas en su texto y vamos a utilizar algunas de ellas justamente para probar algunos límites notables hacia el infinito o algunas definiciones de límites notables. Bien, entonces vamos a comenzar con los límites al infinito. Entonces hasta ahora hemos considerado la forma límite cuando x se aproxima a x sub 0, ¿cierto? Hacia un valor de la función es L, ¿cierto? Lo que tenemos acá. Como x sub 0 y L son números reales, ¿cierto? Porque nos aproximamos a un punto x sub 0 que es un número real, y L, el límite, sabemos que también es un valor real. Entonces vamos a considerar dos extensiones de la idea de límite incorporando la noción de infinito. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar la situación en que x se acerca a x sub 0. Entonces, los valores de la función crecen o decrecen indefinidamente. Entonces, cuando los valores de la función crecen o decrecen indefinidamente, estamos pensando en el eje y, ¿cierto? Como tenemos f de x, donde estaba nuestro L, ¿cierto? Y que siempre iba a estar relacionado con los con los delta de abajito. Entonces, esto no quiere decir que ese espacio o que la vecindad perforada alrededor de L, ¿cierto? Crece indefinidamente. Cuando los valores de la función crecen de esta forma, decimos que f tiende al infinito o al más infinito, y cuando los valores de la función decrecen indefinidamente, decimos que f de x tiende a menos infinito. En segundo lugar, estudiaremos el comportamiento de las funciones cuando x decrece o decrece indefinidamente, en este caso, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito respectivamente. Y bueno, haremos las definiciones formalmente de cada una de las dos situaciones. La primera, entonces, definición. Aquí tenemos las dos definiciones, entonces esto, digamos, debería ser parte de su formulario, ¿cierto? Es decir, para prepararse para estudiar, ¿cierto? Muchas veces hace como un formulario para recordar la fórmula o utilizar esa fórmula para no estar mirando todas las hojas del cuaderno cuando uno va a hacer ejercicio. Entonces, ¿qué debería contemplar, por ejemplo, este formulario? Primero, la definición formal de límite, ¿cierto? Con los epsilon y los delta. Luego, los límites laterales, que recordemos que era muy parecida a la definición general de límite, ¿cierto? Solo que los delta o los land, bueno, los delta o los epsilon, ¿cierto? Iban por uno de los dos lados solamente. Y bueno, posterior a eso se debería incluir entonces la definición cuando f tiende al infinito. Entonces vamos a dar la primera definición. Vamos a considerar primero que todo f una función definida en una vecindad de A. Diremos que f crece sin límite, o bien que f tiende al infinito cuando x tiende a A, lo cual denotaremos como el límite cuando x tiende a de la función es el más infinito. ¿Y cuándo ocurre esta cosa? Cuando cumple que para todo n mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la distancia entre x y a es menor que delta, implica
que f de x es mayor que n, para todo x. Ya, entonces podemos pensar o relacionar esto con la definición general, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que cambia para notar las diferencias? Bueno, lo que cambia es el n, ¿no? Que antes aquí teníamos un epsilon. Para todo epsilon existe delta, ¿cierto? Que cumpla esto, y después acá había un valor absoluto, ¿cierto? Acá había el valor absoluto de f de x menos l, y eso era menor que epsilon, ¿cierto? Eso es lo que cambia. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta definición? Que tenemos un n positivo, nuevamente una distancia, es un parámetro de distancia, tal que para cualquier n dado existe otro que hace ocurrir esto, que son los intervalos de abajito, ¿cierto? Del eje de x. ¿Y qué es lo que nos hace implicar esto? Y si se dan cuenta, esto es como la definición de acotado superiormente, ¿cierto? O bueno, no superiormente, inferiormente. Porque ¿qué tenemos esto que implica que la función es mayor que n para todo x? Es decir, no encontramos una cota superior. En el fondo es lo que quiere decir, ¿cierto? No está acotado superiormente. Por lo tanto, la imagen de la función crece indefinidamente. Eso es lo que dice finalmente. Recordemos que n es solo un parámetro mayor que 0. Por lo tanto, puede ser tan grande como queramos. Y mientras más grande es, la función sigue siendo aún mayor. ¿Ya? Por otro lado, diremos que f decrece sin límite, o bien que tiende al menos infinito, cuando x tiende a, lo cual denotaremos como límite cuando x tiende a de la función es el menos infinito. Sí, solo sí, para todo n menor que 0, y ojo con la diferencia, cuando tiendes al más infinito y cuando tiendes al menos infinito, depende de n, ¿cierto? Entonces, acá es un n positivo, acá tenemos un n negativo. Por lo tanto, acá nos va a cambiar la desigualdad. Entonces tenemos un n menor que 0, tal que existe delta mayor que 0. La distancia entre x es menor que delta, implica que f de x es menor que n, donde n es menor que 0. Entonces, Profe, ¿sí? una pregunta, no ¿qué es n? N es un equivalente a nuestro epsilon, digamos. Solo que no se utiliza epsilon para no confundir con la misma definición anterior. Pero nuevamente n es un parámetro, lo único que sabemos que es un valor. Entonces, si dibujásemos esta cosa, oh, bueno, suponiendo que mi dibujo está derechito, tenemos eje X, cierto eje Y. Ya, tenemos una función, algo por el estilo. Entonces la de arriba nos dice que para todo n menor que 0, entonces supongamos uno escoge aquí un n, entonces lo que me dice es que la imagen de la función siempre va a estar por arriba de este n. ¿Ya? Entonces uno sube la imagen. Entonces si yo cojo un n más arriba y lo pongo hacia acá, la función igual va a superar a este n. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir en el fondo. Porque podría haber una función, ¿cierto?, que fuese solo acá. Por ejemplo, como la función seno, ¿cierto? Recordemos que la función seno va a oscilar entre -1 y 1. Bueno, en realidad me quedó súper mal el dibujo, así que lo voy a borrar para no confundir esto. ¿Cierto? Algo como esto. Sabemos que va a llegar hasta el 1, va a llegar hasta el -1. Entonces, si uno simplemente coge n igual 1, ya sabemos que la función no va a ser mayor que n igual a 1, en este caso, ¿cierto? Bueno, nosotros ya sabemos que el límite de la función seno simplemente no nos va a aproximar hacia el infinito. Ya, mientras que el dibujo de acá lo que está haciendo es lo mismo, solo que al decir que toma un n negativo, significa que el n lo está tomando acá abajo, ¿cierto? Entonces, si tenemos el eje X, tenemos el eje Y, entonces en vez de tomar un n acá arriba, vamos a tomar el n acá abajo, ¿cierto? Porque recordemos que aquí está el cero del eje Y. Entonces, cuando toma un n menor que cero es porque está abajo y mayor que cero está abajo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que para todo n menor que cero pasa esto. O sea, lo mismo. Mientras más abajo yo tomo un n, mientras más lejos tomo un n, la función sigue estando aún más abajo que n. ¿Ya? Entonces, por eso quiere decir que crece indefinidamente. Mientras más abajo tomamos un número, la función sigue creciendo hacia abajo. En el fondo, lo que quiere decir es que la función no llega hasta ahí nomás, ¿cierto? Eso es cuando quiere decir que crece indefinidamente. Entonces recordemos también para funciones que vimos la definición de acotado superiormente o acotado inferiormente, y si vuelven a mirar su definición en su cuaderno o en sus apuntes, notarán la relación que tiene con esta expresión. Cuando todos los elementos, la función es menor que un cierto valor arbitrario, real, ¿cierto? Porque estamos recordando que era un número nomás. Lo único que sabemos que es positivo y que uno se lo toma tan chico, tan grande como uno quiere, pero para cualquiera de esas opciones
cumple con que la imagen de la función siguen siendo mayores que este valor escogido o menores que este valor escogido, dependiendo, ¿cierto?, de las definiciones. Como observación, igualmente en ambos casos diríamos que el límite no existe, puesto que el infinito y el menos infinito no son un número real, y en este contexto son símbolos utilizados para representar un tipo de comportamiento de la función. Entonces quiere decir que cuando el límite de una función es infinito o bien es menos infinito, el límite, diríamos que el límite no existe. Entonces, la simbología del infinito y del menos infinito lo que nos permite justamente representar el comportamiento de una función, lo cual interpretaremos después como las rectas asíntotas de una función en un punto. Profe, ¿Sí, Diego? ahí la vecindad sería infinitamente grande, ¿a esto vendría? Acá viene la explicación de eso. Muy bien, Diego, ahí adelantado también un paso por delante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice justamente esto? Nos señala que los valores de f de x, o la imagen de la función, se pueden hacer arbitrariamente más grandes. Entonces, más grande que cualquier valor n dado. Entonces, como n solo es positivo, uno puede tomarse siempre uno más grande y los valores de la función se van a hacer arbitrariamente, es decir, random, ¿cierto? Más grandes que cualquier n que uno tome, tomando x suficientemente cercano de a, que serían los valores que están aquí abajito. Entonces, si contabilizamos el lado de los positivos, ¿cierto? Como el ejemplo del infinito positivo, consideremos la recta horizontal igual a n mayúscula. Entonces tenemos acá el eje x y el eje y, supongamos aquí, fijamos este n, y trazamos la recta igual a n, ¿cierto? Es decir, esta recta que es paralela al eje x, de verdecito aquí. Y tenemos nuestra función de azul, ¿cierto? Y a nuestro punto al cual nos estamos aproximando. Aquí tenemos nuestra vecindad de a, ¿cierto? Que está alrededor de a una distancia delta. Entonces, podemos encontrar siempre un delta mayor que cero, ya sea grande o chiquitito, tal que si nos restringimos en este intervalo, con x distinto de a, entonces la función f de x, la de azulito, está por debajo de esta recta. Entonces, claro, si nosotros nos tomamos un delta, ¿cierto? Bastante chiquitito, bueno, bastante grande, ¿cierto? Si nuestro delta es grande, en el fondo lo que uno estaría haciendo, si toma un delta grande, estaría tomando este intervalo, ¿cierto? En vez del de azul. Por lo tanto, ese sería el intervalo que estaría relacionando, ¿no? Entonces, para cualquier valor de este intervalo, la función es, bueno, el n es más grande, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando tomamos un delta arbitrariamente más pequeñito? Sería al revés, ¿cierto? La vecindad perforada de A sería más chiquitita, ¿no? Este intervalo sería más chiquitito. Y si lo vemos hacia arriba, estos valores siempre serían superiores a nuestro n, ¿no? Entonces, ahí se encuentran las relaciones arbitrarias con respecto a los delta escogidos, bueno, los epsilon escogidos, que en este caso serían los n, ¿no? Que mientras más lejano, mientras más arriba cogemos un n, el comportamiento de la función nos dice que nuestros delta van a ser más pequeñitos. Entonces uno puede escoger un valor muy grande de n, ¿cierto? Y, como se señala ahí, va a requerir un delta más pequeñito a través de los elementos de su imagen. Entonces, recordemos que para funciones como de comportamiento lineal, generalmente pasaba que eran más o menos proporcionales las relaciones entre delta y epsilon, ¿cierto? Que mientras arbitrariamente más pequeño uno escogía un epsilon, el delta también era más pequeño, ¿cierto? Era una función lineal porque sabemos que iba hacia arriba, por ejemplo, entonces mientras más alejados están los espacios, el intervalo de abajito, los de sus imágenes también iban a estar más o menos alejados, más o menos más cercanos dependiendo de los valores escogidos. Entonces en este caso notamos que hay una diferencia respecto a la definición anterior. Como observación, igualmente en estos casos diremos que el límite no existe, puesto que el más infinito y el menos infinito no son números reales. Y nuevamente esto permite representar un tipo de comportamiento de la función, que nos da una interpretación, ¿cierto? Ya, entonces para aclarar esta definición vamos a ver un ejemplo.
o un par de ejemplos. Entonces, vamos a probar que el límite cuando x tiende a 0 de la función 1 sobre x cuadrado es más infinito. Entonces, antes de observar aquí la demostración, vamos a recordar la definición. Ahí sí. Ahí la vamos a escribir por aquí al ladito. Ya, entonces recordemos que cuando tiende al infinito, la definición cambiaba, ¿cierto? Entonces era para todo n mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que 0, valor absoluto x menos 0, ¿cierto? Menos a, en este caso es 0, menor que delta, implica, vamos a correr aquí la imagen, implica, ya, entonces cuando tendía al infinito, esto era que f de x era mayor que n, ¿cierto? Porque si tiende al más infinito, la función siempre es mayor que n. Ya, entonces, ¿qué es lo que está dado? Para todo n mayor que 0, entonces lo que viene dado es el n, el que existe el que uno verifica, ¿cierto? Que era más o menos lo mismo que la definición formal que uno ponía para todo epsilon, entonces uno partía con el epsilon, ¿cierto? Entonces, dado n mayor que 0, tenemos la desigualdad acá, ¿cierto? Como nuestro f de x es 1 sobre x cuadrado, tenemos 1 sobre x cuadrado mayor que n, lo que tenemos acá. Entonces, 1 sobre x cuadrado mayor que n. Sabemos que esto ocurre cuando x cuadrado es menor que 1 sobre n. Entonces, para esto recordamos que si este A, este es B, bueno, son distintos de 0, los inversos multiplicativos cambian, ¿cierto? Que se invertían de esa forma. O bien, lo cual era lo mismo, era escribir tal y como estaban, pero el inverso multiplicativo y lo que cambiaba era el sentido de la desigualdad, ¿cierto? Si era mayor, entonces ahora sería menor. Ya, entonces, el inverso multiplicativo este sería x cuadrado, el inverso multiplicativo de n sería 1 sobre n, y si la desigualdad de esta forma se invierte, ¿no? Además, sabemos que x cuadrado, por propiedad de los reales, esta cosa es positiva siempre, ¿cierto? O en el fondo lo que quiere decir es que x cuadrado es mayor que 0 para cualquier x real, propiedad de los números reales. Bien, entonces tenemos esta desigualdad que, equivalentemente, aplicando raíz cuadrada a la disposición, si aplicamos raíz cuadrada aquí, ¿cierto? Sabemos que tenemos 0, la raíz cuadrada de 0 sí existe, ¿cierto? 0, la raíz cuadrada de x cuadrado sería el valor absoluto de x, y la raíz cuadrada de 1 es 1, ¿cierto? Entonces esto es 1 sobre la raíz cuadrada del denominador. Sabemos esto también que por valor absoluto, si nos quedamos solo con esta parte, tenemos eso, ¿cierto? Y si le sacábamos el valor absoluto por propiedad, significaba que nos quedaba entre el menos esta cosa y más esta cosa, ¿cierto? Entonces, pensando solo en eso, tenemos acá la desigualdad de que x mayor que 0 con x menor que 1 sobre raíz de n. Por lo tanto, lo que queríamos buscar, ¿cierto? Que tenemos acá, basta escoger delta igual a 1 raíz sobre n. ¿Sí? Porque acá en el fondo lo que tenemos es x nomás, ¿cierto? Entonces desde acá, uno escoge 1 sobre raíz de n como su delta. Tal que cumple la definición, ¿no? Bien, entonces ya sabemos, digamos, ahora cualquiera podría utilizar rápidamente que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado es infinito. Y vamos a generalizar esa, eh, ese tipo de ejercicio en un par de ejemplos más adelante. No, en realidad en un ejemplo más adelante. Ya, entonces ahora vamos a ver el caso cuando nos aproximamos al infinito. Entonces vamos a ver cuando se tiende hacia el infinito.
definición, entonces nuevamente esto también se añade al formulario, ¿cierto? Entonces la definición, vamos a escribir ahí que L, un número real, es el límite de f cuando x tiende al más infinito, lo cual escribimos el límite cuando x tiende al infinito de la función es L, si y solo si cumple la definición. Entonces la definición, nuevamente modificada de la original, para todo epsilon mayor que 0 existe en n mayor que 0, entonces, ojo, cambia el delta por un n, porque lo que estamos relacionando ahora es el x con el infinito. Recordemos que el x menos a, ¿cierto? Estaba menor que delta. Entonces ahora el parámetro delta el que cambia, porque nuestro análisis es diferente, que estaba relacionado con este valor. Entonces el que cambia es delta por n. ¿Y qué es lo que nos pide? Que para todo x mayor que n, mayor o igual que n, el valor absoluto de f de x menos l, menos su límite, es menor que epsilon. Entonces ahora estamos relacionando los valores abajitos, ¿cierto? Los valores del eje x. Entonces cuando dice que para todo x mayor que n, justamente es, fijándose un valor, estamos tomando x que son más lejanos a ese valor que nos tomamos y sigue cumpliendo la definición del límite, ¿cierto? El límite sigue existiendo, digamos, a pesar de que nos tomemos un x mayor a un parámetro de comparación, que sería nuestro n, que simplemente es mayor que 0. Entonces, en el fondo, en resumen, uno podría pensar en que este n mayor que 0, tal que para todo x mayor o igual que n, lo único que quiere decir es que este n, ¿para qué me sirve? Este n me sirve para comparar. Si, digamos, x va caminando, ¿cierto? Y llega hasta n, lo que dice es que yo puedo tomar otro n que está más lejos todavía para seguir caminando más lejos. Ese es como el ejemplo que quiere decir, ¿ya? Entonces, el n es un parámetro que solo es positivo y que yo lo puedo tomar más lejano como quiera, ¿cierto? Porque el hecho de tender hacia el infinito en el fondo quiere decir que mientras más avanzo, el camino sigue de largo, ¿ya? Como que no se me acaba nunca el camino, ¿cierto? Más o menos por ahí va el parámetro, pensando en que vamos caminando sobre el eje X. Análogamente, definimos el límite para cuando X tiende al menos infinito, vale decir L es el límite de f cuando X tiende al menos infinito, lo cual escribimos de esta forma. Es decir, el x tiende al menos infinito de la función es L, si solo si cumple el mismo parámetro anterior, sin embargo lo que cambia son la desigualdad de x con n, porque recordemos que para todo x mayor o igual que n significa que yo tomo un valor del eje x que está más lejos que mi parámetro de comparación, ¿cierto? Entonces ahora cuando tiende al menos infinito, bueno, también estamos tomando un valor que está más lejos, pero hacia abajo, ¿cierto? O digamos ahora hacia la izquierda, hacia el infinito negativo. Entonces estamos tomando un valor que es menor que nuestro n dado. Entonces uno se fija un n, porque ojo, nuestro n es positivo. Si tomamos un n positivo, siempre vamos a encontrar valores que son menores que ese valor, ¿ya? Y va a seguir cumpliendo con que el límite de ahí existe. Entonces para ver esto, vamos a generalizar un poco la expresión anterior. Vamos a probar que el límite, cuando x tiende al infinito, de x sobre x elevado a menos n es 0, para cualquier n natural, para cualquiera sea su exponente. Entonces recordemos que esto está escrito como potencia, ¿cierto? Pero sabemos que x a la menos n es 1 sobre x a la n, ¿no? Entonces con n igual a 2 tenemos el ejemplo anterior. O sea, solo que ahora nos aproximamos al infinito, entonces ojo con esa diferencia. Ya, entonces recordando la definición que recién acabábamos de escribir, tenemos entonces que para todo epsilon mayor que 0 existe un n mayor que 0, ¿cierto? Porque ahora cambia el n, tal que para todo x mayor o igual que n, ocurre que el valor absoluto entre f de x menos l es menor que epsilon. Bien, ya entonces tenemos dado el epsilon, esta cosa es verdadera, ¿cierto? Y uno va a comenzar con lo que tiene acá. Entonces, en este ejercicio nuestra función es 1 sobre x a la n, o podemos escribir 1, bueno, sí, 1 sobre x a la n menos l, que en nuestro caso nos dicen que es 0. Bueno, sabemos que esto es simplemente el valor absoluto entonces de 1 sobre x a la n, menor que epsilon. Ya, entonces, esto cierto es lo que vamos a considerar acá. Entonces ahora necesitamos
tomar en cuenta este parámetro. Para todo x mayor o igual que n, donde sabemos que n solamente es mayor que 0. Ya. Ahora, ojo, porque acá estamos hablando de un n mayúscula, ¿cierto? Como nuestro parámetro. Entonces aquí cuando habla de para todo n minúscula en n, quiere decir para todo número natural, donde n es el exponente de acá, ¿cierto? Entonces no confundir este n con este n. O este n, ¿cierto? Que es el conjunto de los números naturales. Entonces, ¿qué consideramos? Que para todo número natural, siempre tenemos que x es mayor o igual que 1. Nos permite deducir esta desigualdad. Entonces, si x es mayor o igual que 1, o si bien es positivo, esto de acá siempre es verdadero. ¿Y cómo uno deduce que eso siempre es verdadero? Bueno, recordemos nuestro ejemplo de dividir por cosas más grandes y más chicas, ¿cierto? Entonces, si tenemos que eh, x a la n, donde n es mayor o igual que u, bueno, es natural, así que sí o sí es mayor o igual que 1. Si es 1, ¿cierto? Cumplen con ser iguales. Si n vale 2, estamos dividiendo acá por algo más grande, por lo tanto es más pequeño, ¿cierto? Entonces esto es menor o igual que esto. Ahora, la forma quizás más sencilla de pensar es la misma propiedad del inverso multiplicativo, ¿cierto? Si x a la n es mayor o igual que n, perdón, que x, para cualquier n, ¿qué quiere decir esto? X cuadrado es mayor o igual que x, sí, para cualquier x mayor que 1, ¿cierto? Como que x cuadrado, profe. Hay mucha n, me bugué. X, Son demasiadas n. para todo x, ya, un ejemplo el número. Para todo x mayor o igual que 1, supongamos aquí es 10, ¿ya? Si supongamos aquí es 10, entonces tenemos 10 elevado a n, donde era un número natural cualquiera. Cojamos un número natural cualquiera, 2. 10 a la 2. ¿Es mayor o igual que 10? Sí. Para cualquier x que escojas, mayor o igual que 1, o para cualquier n natural, siempre esta cosa va a ser verdadera, de que x elevado a n es mayor o igual que x. ¿Cuándo ocurre la igualdad? Cuando x vale 1, ¿cierto? Porque 1 elevado a cualquier cosa va a ser 1. Y ahí van a ser iguales. Si no, siempre va a ocurrir esto, de que el elevado a algo va a ser mayor o igual que x. Ahora, ojo, bajo esta condición, que x es mayor o igual que 1, si ustedes suponen otra cosa, supongamos que x es un número negativo, esta desigualdad es al revés, ¿cierto? Porque recordemos que si el número negativo es más chico, está más cerca del cero, por lo tanto es mayor. Ya, entonces, esta desigualdad, pensando ahora en el opuesto o en el inverso multiplicativo, recordemos que si la está mayor hacia acá, entonces el inverso multiplicativo va a estar al revés de la desigualdad, ¿cierto? Que es la de acá. Bueno, entonces una vez convencido de que esta desigualdad ocurre, vamos a considerar el parámetro de la definición. Ya, entonces la definición, que lamentablemente borré todo lo de acá, pero recordemos entonces que dado epsilon mayor que 0, teníamos que el valor absoluto de f de x menos el límite, que determinamos que inmediatamente el valor absoluto de 1 sobre x es menor que epsilon. Recordemos que de acá, si le sacamos el valor absoluto, nos dice que esto está entre epsilon y menos epsilon, ¿cierto? Y como epsilon es mayor que 0, entonces esto en realidad es así, ¿cierto? Pero bueno, a lo que a nosotros nos importa en realidad es esa parte, que 1 sobre x menor que epsilon. Lo de acá se puede despreciar. ¿Y esto cuándo ocurre? Bueno, nuevamente por la propiedad de los inversos multiplicativos, ¿cierto? Si aplicamos inverso multiplicativo me queda x, acá me queda 1 sobre epsilon, y la desigualdad se invierte, ¿cierto? Sería lo de acá. Entonces, ¿cuáles son nuestros parámetros de x? Si nos damos cuenta, consideramos para todo x mayor que 1 y además vimos que el epsilon, la desigualdad del límite, ocurre cuando x mayor o igual que, o perdón, mayor estricto que 1 sobre epsilon. Entonces este depende de epsilon. Como nosotros queremos escoger un n arbitrario y que sea positivo, simplemente uno va a escoger el máximo entre 1 y entre 1 sobre epsilon. Ahora, ¿por qué el máximo? Porque si miramos acá,
x mayor que 1 sobre epsilon, recordemos que epsilon es un número, es un parámetro nuevamente positivo, ¿cierto? Si epsilon lo escogemos muy grande, entonces el término 1 sobre epsilon es muy chiquitito, ¿cierto? Si escogemos un epsilon muy chiquitito, el parámetro de acá va a ser muy grande. Entonces en realidad esto no sabemos lo que es, solo sabemos que depende de epsilon y que mientras más grande es epsilon, más chiquitito este término. O bien, mientras más pequeño es epsilon, más grande es este término. O 1, que estamos comparando con 1, porque en este caso cumplen la condición de la igualdad. ¿Ya? Entonces puede ser cualquiera de estos valores arbitrarios. Entonces uno coloca ahí que escoge el máximo entre ellos, simplemente por no conocer, ¿cierto?, el valor de epsilon, y entonces depende de epsilon cuando es máximo, cuando es mínimo. ¿Ya? Entonces, generalizando esa definición, tenemos que el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 sobre x a la n es 0, para cualquiera n natural. Bien, entonces ahora que hemos introducido esas definiciones de límites hacia el infinito o de tender al infinito, continúa una nueva definición. Esta definición es un conocido límite notable. Lo que quiere decir en el fondo es que cuando nos encontremos por ahí con una expresión que podemos llevar a la forma 1 más 1 sobre x todo elevado a x, cuando el límite tiende al infinito, esto es pero el número de Euler, ¿cierto? Del número de Euler. Entonces, ¿cuándo va a ser útil esta cosa? Cuando tengamos una expresión llena de cosas, ¿cierto? Y sabemos que por álgebra de límite, nosotros podemos meter el límite, si un cociente, el límite del numerador y el límite del denominador, ¿cierto? Si un producto, el límite por el límite. Utilizando álgebra de límites, vamos a poder separar nuestra función de alguna forma en que el límite se aplique, ¿cierto?, a esta expresión. Y dado esto, reemplaza uno directamente con que es el valor de Euler, ¿ya? O el número de Euler. Como observación, si hacemos un cambio de variable, u igual a 1 sobre x, vemos que cuando x tiende a infinito, u tiende a 0. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos, ¿cierto? U igual a 1 sobre x. Entonces, si x tiende al infinito, ¿cierto? Si x tiende al infinito, ¿qué es lo que pasa con u? Entonces, u, como es 1 sobre x, si x tiende al infinito, nos queda 1 dividido infinito, ¿cierto? Y si 1 yo lo divido por infinito, eso tiende a 0. Estamos dividiendo, digamos, un número cualquiera, o 1 lo estamos dividiendo en infinitos pedacitos. Entonces, cada uno de esos pedacitos tan chiquititos, ¿cierto?, que se aproxima al valor 0. Entonces, si x tiende a infinito y u es 1 sobre x, estamos, en el fondo, esto es 1 dividido infinito, ¿cierto? Y sabemos que eso es 0, perdón, 0. Entonces, el resumen es que acá uno lo que dice es que no es igual a 0, sino que tiende o se aproxima a 0, ¿cierto? Por lo tanto, si x tiende a infinito, u tiende a 0. Por lo tanto, equivalentemente, se reescribe la definición de arriba. Entonces, en vez de tener el límite cuando x tiende a infinito, tenemos el límite cuando u tiende a 0, según este reemplazo. De 1 más, reemplazamos 1 sobre x por u. Y, bueno, si u es 1 sobre x, entonces 1 sobre u es x, ¿cierto? Por lo tanto, el exponente en vez de x vamos a colocar 1 sobre u. Entonces, estos dos son equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que uno puede encontrar de distintas formas escrito la misma expresión. Por ejemplo, aquí uno lo tiene como u, pero recordemos que independiente de la letra que sea, significa que si uno encuentra algo con esta forma, o bien la de abajo, son equivalentes y corresponden a el número de Euler. Entonces tenemos que tanto el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión es Euler, tanto como cuando el límite de x, o bien u, es 0. ¿Ya? Entonces cuando tiende a infinito, cuando tiende a 0, podemos llevar a algo de este tipo al número de Euler. Entonces vamos a hablar ahora de las rectas asíntotas. Entonces las gráficas de ciertas funciones poseen características de aproximarse, pero no intersectar a una recta vertical cuando la variable independiente x se acerca a un cierto valor, que no pertenece necesariamente al dominio.
o bien a una recta horizontal cuando la variable x toma valores arbitrariamente grandes o pequeños. Estas rectas reciben el nombre de asíntotas. Más precisamente, como definición, la recta x igual a A, donde hay un número, ¿cierto? Se llama asíntota vertical de la curva y igual a f de x si cumple la condición que el límite cuando x tiende a A de la función es infinito. Cuando x tiende a por la derecha es infinito, o bien cuando tiende por la izquierda es infinito. De la misma modo, cuando x se aproxima a A de la función es menos infinito, o el límite lateral derecho es infinito, o el límite lateral izquierdo es menos infinito, ¿cierto? Entonces, si consideramos vertical, el ejemplo para la vertical, tenemos x igual a A. Entonces recordemos que acá está el eje x, ¿cierto? Entonces si x es igual a A, supongamos, no sé ahí, ¿cierto? A, entonces el recto de este tipo. Entonces una función cualquiera que va hacia acá es una función algo así. Entonces cuando nos aproximamos hacia A, tiende al infinito, ¿cierto? Porque ahí va hacia arriba, hacia el infinito positivo. O bien el infinito negativo, ¿cierto? Sería cuando una función de este tipo va hacia abajo, por ejemplo, donde aquí está la A. Definición 2 habla de lo mismo, o su analogía respecto a la asíntota horizontal, y lo que cambia de esto es que consideramos una función de su dominio un intervalo abierto entre a infinito a los reales. Si el límite cuando x tiende a infinito de la función es L, un valor real, entonces la recta y igual a L es una asíntota horizontal de la función. Entonces cuando nos aproximamos al infinito y el límite existe, estamos en presencia de una asíntota horizontal. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Dibujamos por acá. Tenemos R2, ¿cierto? Y para graficar nuestra función. Entonces acá está el infinito, ¿cierto? Entonces si nos aproximamos hacia el infinito, vamos muy muy lejos, tenemos una recta y igual a L, supongamos aquí L. Entonces esa es nuestra recta, ¿cierto? Ojo a la diferencia cuando es horizontal y cuando es vertical, ¿cierto? Claramente. Entonces si nos aproximamos hacia el infinito, va hacia L. Entonces en este caso sería algo como este tipo, ¿cierto? O bien desde arriba, que también puede ser hacia acá. O si da hacia el menos infinito, por ejemplo. Si nos da hacia el menos infinito sería, por ejemplo, hacia allá, ¿cierto? Entonces si esta es L, cuando tiende a ser infinito, tiende a ir hacia L, pero nunca tocarla, ¿cierto? Recordemos que es una recta asíntota. Se aproxima hacia la recta, pero sin intersectarla. Entonces vamos a anotar esto geométricamente. Entonces tenemos el primer caso. Tenemos que el límite cuando x tiende a A menos o bien a A por la izquierda, o de otro modo, el límite cuando x se aproxima a por los valores menores que A, ¿cierto? Entonces tenemos A, vamos desde la izquierda hacia A, de la función, y esto tiende hacia el infinito. Entonces, ¿dónde es la asíntota? Justamente en A, donde nos aproximamos. Si nos acercamos por la derecha, o por los valores mayores que A, y el límite tiende al infinito, entonces al infinito solito es porque es el infinito positivo, ¿cierto? Nos aproximamos, se dispare hacia arriba, en ese valor, entonces estamos en presencia de una asíntota vertical en x igual a A. Por otro lado, si tenemos que el límite cuando x se aproxima a A por la izquierda de la función es menos infinito, apenas nos acercamos hacia A, se dispara la función hacia abajo, ¿cierto? Y por el otro lado, si me acerco desde la derecha y se dispara hacia abajo, al acercarme a A, estamos en presencia también de una asíntota vertical. Entonces vamos a notar algunos ejemplos eh, bastante comunes, y sobre todo según la gráfica, sabemos cómo se comporta la función logaritmo, ¿cierto? Recordemos que la función logaritmo natural, para modelamiento de cosas,
como de comportamientos sociales, ¿cierto? De crecimiento de exponenciales, siempre se habla. Entonces ahí es cuando el logaritmo y la exponencial tienen mucha utilidad en el modelamiento de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el crecimiento económico del mundo o de la producción tecnológica del mundo, ¿cierto? Sabemos que es exponencial, bueno, que sería el inverso de esta, ¿cierto? Va a partir de acá y va hacia arriba así, que a medida que transcurre el tiempo, ¿cierto? Es mayor la cantidad de productividad o de producción, ¿cierto? En cambio, el logaritmo sabemos que es su inversa, como ln. Recordemos que ln es logaritmo natural. Entonces ahí recordando ahí, ln, recordemos que es log en base e, ¿cierto? Entonces el logaritmo natural de x es el logaritmo en base e de Euler de x. O el logaritmo neperiano, que también se encuentra en los textos. Logaritmo neperiano. Entonces recordemos que Neper y L de Euler, ahí están íntimamente relacionados. Generalmente se utiliza ln para obviar estas cosas a la base, ¿cierto? Cuando uno quiere omitir eso de la base del logaritmo, coloca ln, ¿ya? Porque es base e. También, bueno, para aprovechar de repente cómo uno se encuentra en los textos, ¿cierto? Recordemos que siempre el log es log en base a de algo, ¿cierto? Entonces, cuando uno encuentra ln, bueno, como ya dijimos, de b es porque dice ln en base e de b. O bien, cuando uno encuentra solo log de b, es porque está omitiendo que la base es 10, ¿cierto? Si se omite la base del log, es porque sí o sí es 10. ¿Ya? Entonces ahí para tener en cuenta también en algunos ejemplos que ustedes se encuentren, por si no aparece la base del logaritmo, es porque es 10. Bien, entonces considerando la gráfica del logaritmo natural, podemos observar claramente dónde existe una asíntota, ¿cierto? Tenemos una asíntota en x igual a 0, ¿cierto? Y en este caso correspondería al límite cuando nos aproximamos desde, bueno, nos aproximamos hacia el 0, ¿cierto? Bueno, en realidad aquí arriba está escrito, ¿cierto? ¿Profe? ¿Sí? Entonces, al momento de graficar eso, ese parábola nunca tocaría el cero, ¿cierto? Exactamente. Recordemos que eso es lo que quiere decir una asíntota, que se aproxima a la recta de x igual a 0, pero nunca la intersecta. Entonces, en el fondo, el logaritmo natural nunca va a tomar el 0. Y ahora eso, recordemos además que cuando vimos las reglas para el dominio de funciones, recordemos que vimos que el denominador, que esa cosa no existía, ¿cierto? Vimos que las raíces con un número negativo adentro tampoco, bueno, tampoco son reales, ¿cierto? No existen en R. Y el tercero era justamente que el logaritmo de algo, supongamos de A, requería que A era estrictamente positivo. En otras palabras, lo que dimos cuenta es que si uno busca, si usted se entretiene por ahí buscando en algunas partes, el logaritmo de cero tampoco existe, no está definido. ¿Ya? Entonces, justamente no es el cero, no pertenece al dominio. Entonces no tiene su imagen en el fondo, ¿cierto? O sea que Ya. en el fondo f de cero, digamos, no existe. O logaritmo natural de cero no existe, entonces no puede tener una imagen. Y para graficarlo. Es esta, po. No sé, pero nosotros, ¿hasta dónde tendríamos que poner la flechita? Ah, pero es que ahí, hasta ahí es suficiente, sí. Lo que pasa es que uno Al cuando habla, infinito nomás, sigue, sí, sigue. cuando uno habla que Sigue, sigue, sigue. uno entiende eso, si uno Vais entiende que pegando otra hoja después de sí, otra. yo me acerco, me acerco, me acerco y siempre debería ser capaz de encontrar una El, distancia. pro- el profe Ahora, le hacía suma a las 3 páginas y decía, no, te falta. no, pero Sí, en un llegó un ejercicio PDF de así, un no. tera. Un tera de una curva. Solamente el gráfico ocupa 20 páginas, no. No, sí, en un dibujo a mano alzada se nota, ¿cierto? Porque cuando, por ejemplo, si usted dibuja esto y yo no me voy a acercar para verificar que no se tocan, ¿cierto? Por ejemplo, aquí se pasó un poquito para acá y yo lo voy a poner así, malo. No, po. Así está hecho a mano, no, po. Ahora, si utilizó un graficador, por ejemplo, como este, y ahí hay algún error en el gráfico, ahí sí ya no hay a quien echarle la culpa, ¿cierto? Sabemos que el error humano del lapicito es considerable. Ya, entonces, nuevamente, intuitivamente, encontremos el límite. Bueno, ustedes van a encontrar el límite cuando x tiende a 3. Vamos a acercarnos por la derecha y por la izquierda de la expresión 2x sobre x menos 3.
Entonces, expresión cuya gráfica corresponde a la curva de azul, ¿cierto? Y bueno, ya nos indica ahí cuál va a ser la asíntota. Entonces, sin, sin calcular o sin ver definición, solamente mediante el gráfico uno podría especular cuáles son los límites. Si la recta de roja x igual a 3 parece asíntota, y por lo que hemos estudiado hasta ahora, yo no veo el infinito escrito en ninguna parte, uno diría, bueno, obvio que van al infinito. Pero ¿cuál va a cuál infinito? ¿Cuál se aproxima al infinito positivo? ¿Cuál al infinito negativo? ¿Cuál ustedes pensarían, solo mirando la gráfica y mirando lo que tienen arriba, eh, 3 cómo menos se estimarían los acerca a límites? menos infinito y 3 más es a más infinito. ¿Eso? Ya. ¿Alguien está de acuerdo con Simón? ¿Cómo que dijo Simón? No, no me fijé. No lo escuché. ¿Cómo? Como que en este caso corresponde con el símbolo del límite. O sea que 3 más va a ser como hacia más infinito y que 3 menos va a ser hacia menos infinito. Creo Ya. que, según yo, no hay infinito positivo. Los límites laterales de 3 de la X, ¿eso? ¿Eso Ujú. está hablando? Ah, O sea, mi pregunta, bueno, parece que solo Simón está estudiando. No, no. ¿Qué tenemos? Entonces, el límite cuando x se aproxima a 3, ¿cierto? Más de esta cosa. La pregunta es, ¿cuál es el límite? Entonces, ahora estamos haciéndolo al revés, ¿cierto? Si sabemos que el límite es infinito, sabemos cómo sería la gráfica. Sin embargo, si tenemos la gráfica, nosotros ya podemos saber cuál es el límite. En ambos casos. En este caso, en el que está en el que está en el cuadro, sería más infinito. Más infinito. ¿Cuál sería cuál de los dos? El primero. El primero Porque sería sí, así, ¿ya? sí, porque dice que los números a la derecha del límite en la Bien. gráfica, como suben, están yendo al infinito positivo. Muy bien, Diego. Eso era lo que quería escuchar. Diego también estudia, profe. ¿Ve? Ya, Ah, muy yo lo bien. vi al No, revés, sí, me imagino que, perdón. es que a veces son un poco conflictivas las preguntas, la forma en la que lo No estamos puede abordando, ¿ya? ser. Sí. Cuando yo digo que solo él está estudiando, no lo digo en serio, no tanto. No, quería justamente una forma bien sencilla que me lo explicaran, y ahí correctamente, yo estaba de acuerdo de todas maneras con lo que habían señalado, de que el positivo, o en el fondo el más va al positivo, ¿cierto? Y el que se acerca al 3 menos es justamente el infinito negativo. Pues la A ver, respuesta que quería escuchar era perfecto como lo dijo su compañero. El 3 más está diciendo que nos acercamos de los valores mayores que 3. Entonces, o 3, o desde los infinitos positivos. Entonces, si yo me acerco de la derecha, tiendo a ir hacia arriba, por lo tanto, el infinito positivo. Entonces, recordemos que el infinito positivo está arriba y el infinito negativo está abajo en el eje Y. Y en el eje X lo mismo, ¿cierto? El infinito positivo está hacia la derecha y el infinito negativo está hacia la izquierda. Recordemos que si acá abajo dice cuando X se aproxima al infinito, ahí pensamos en los del eje X. Como acá nos aproximamos a 3, vamos a verificar que los límites sean hacia el infinito, ¿cierto? O L es infinito. Si el L es infinito, está en el eje Y. Entonces, en el fondo es hacia arriba o hacia abajo. Como cuando decía que se dispara la función, ¿cierto? Entonces, si seguimos con el dedito de la función desde la derecha, se dispara hacia arriba. Por lo tanto, el límite de la primera expresión es más infinito. En cambio, la segunda expresión nos dice el límite cuando x tiende a 3 menos, o a los valores menores que 3, o me aproximo a 3 por la izquierda. Entonces, si vengo por la izquierda, la función se dispara al acercarme a 3 hacia abajo. Por lo tanto, el límite tiende hacia el menos infinito. ¿Ya? Entonces aquí uno podría colocar este de acá es infinito y el de acá es menos infinito, ¿cierto? A través de la gráfica. Entonces, eso es lo que nos representa un límite hacia el infinito. Entonces, cuando tenemos que el límite, cuando nos aproximamos a un cierto valor de una cierta función, nos da infinito, es porque estamos en presencia de una asíntota vertical, ¿cierto? Vertical es decir, hacia arriba o hacia abajo. Y si el límite cuando x tiende a infinito o el límite cuando x tiende a menos infinito de una cierta función es un número L, significa que en la recta y igual a L, una recta horizontal, ¿cierto? Que sería hacia el ladito, existe una asíntota. Entonces ahí están las diferencias.
Y digamos que cuál es la gracia, es que nos permite conocer el comportamiento de la función en el punto en el cual ocurre este comportamiento de irse al infinito o bien de tender hacia este punto. Digamos intuitivamente hablando, ¿cierto? Y entonces, ¿para qué nos va a servir los límites cuando analizamos el infinito? Principalmente para graficar, para saber, ¿cierto? Si estamos en presencia de asíntotas o bien para saber si su función, la función se extiende, ¿cierto?, hacia alguno de los extremos de nuestro plano. En este caso, ¿cierto? Sabemos que una asíntota de este tipo es porque se nos extiende hacia, bueno, la parte superior o bien inferior de nuestro plano, ¿cierto? Así como a grandes rasgos, digo. Muy bien. Ya, entonces ahora viene nuestro 2/3 de los contenidos, que sería los límites trigonométricos. Entonces, posterior a esto, para reordenar un poco, recordemos que el miércoles tenemos dudas y ejercicios de previo de quiz, ¿cierto? Después viene el quiz y el día siguiente lunes que retomamos los contenidos, ahí vamos a ver, digamos, ya ejercicios de casi todo lo de límites, porque más o menos uno puede concluir un poco lo de límites hasta entrar a continuidad, para las propiedades y todo eso, ¿ya? Ya, entonces, vamos a pasar los límites trigonométricos, pero antes de eso vamos a hacer un breve repaso de algunas cosas importantes de identidades trigonométricas, porque van a ser de utilidad para los ejemplos que vamos a probar en unos minutos. Entonces, recordemos también No. que estas identidades trigonométricas están dispuestas en el Introducción al Cálculo del profesor Daniel Jiménez, que está disponible en la bibliografía del Classroom, ¿ya? Porque les añadí también este PDF porque me di cuenta que no lo tenía ahí. Yo les daba solo el link en el programa de estudio, pero mejor les paso el PDF inmediatamente para que así sea más cómodo también. El buen amigo del cálculo. Ya, entonces, algunos valores conocidos, ¿cierto? Las evaluaciones en múltiplos de pi. Podemos ordenar algunos valores del seno y del coseno a utilidad, digamos. El seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, y partiendo de ahí uno ya puede hacer toda la tablita. O bien que el seno de pi medio es 1, el coseno de pi medio es 0. O bien que el seno de pi es 0, el coseno de pi es menos 1, y así. Entonces, todos los valores los podemos dibujar, obtener, digamos, el dibujar un cuadrado de lado A en el primer cuadrante. Si consideramos este caso, y aquí dibujamos cuadraditos, ¿cierto? De esta forma, ahí es cuando uno tiene todas estas relaciones, ¿cierto? Porque tiene el coseno como seno en cuanto a coordenadas respecto al círculo. Recordemos que toda la trigonometría, o al menos en cuanto a las funciones, nace a partir de las relaciones del círculo unitario, ¿cierto? Un círculo de radio 1, y nosotros este punto de acá, si lo movemos en distintas partes, las coordenadas de esos puntos las podemos dar en coordenadas de este tipo, ¿cierto? En cuanto a el ángulo formado de aquí, ¿cierto? Considerando de aquí se nos forma un ángulo que vamos a llamar teta, entonces la coordenada de este punto es el seno de teta, coseno de teta, digamos, como seno de teta. Entonces las identidades trigonométricas que nos van a servir para esto, entonces basándonos en las 6 funciones, Poquitas. tenemos algunas poquitas por acá. Hay algunas que son muy útiles, ¿cierto? La primera es como por defecto que todos se la saben, el seno cuadrado de algo más el coseno cuadrado de algo es 1, para cualquier alfa en su dominio. Tenemos el seno de la suma de dos ángulos, ¿cierto? Estos de acá son más o menos útiles. El seno del ángulo doble también es, o el coseno del ángulo doble también son importantes. Bueno, todos son más o menos importantes, pero algunos que sirven más que otros. La del tangente también, tangente cuadrado de x más 1 es seno cuadrado, secante cuadrado de x. La cosecante, que es 1 más cotangente cuadrado. Bueno, aquí tenemos los productos de distintos ángulos, si se dan cuenta. En el fondo, esto, digamos como formulario, más que nada es para tenerlo a mano en el caso de que a veces uno debe recurrir a esto. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo debe recurrir sí o sí a esto? Cuando tenemos ángulos dobles. ¿Qué quiere decir ángulos dobles? Por ejemplo, acá, ¿cierto? Tenemos coseno de 2 alfa, seno de 2 alfa. Hay muchas que son equivalentes. Y, bueno, en realidad están copiadas la misma. Por eso debe ser. Por eso se ven tantas, si se dan cuenta. 8 y 9 están 2 veces. Ya. El seno de 2 alfa, aquí no hay nada que hacer. Entonces, sí o sí, uno tiene que reemplazar por su identidad. Y ahí puede hacer algo.
Ya, entonces, bueno, si alguien preguntaba, Sí, lo que pasa es que revisé lo que había mandado usted, creo que la semana pasada, acerca de pruebas de años anteriores. ¿ya? Y ahí aparecían como ejercicios con seno, coseno, tangente, y eso lo voy a preguntar en la prueba del viernes. Se supone que yo no les diría lo que les voy a preguntar, pero si es parte de los contenidos a evaluar, sí podría haber una función trigonométrica ahí. Ahora, recuerden también que dentro de las instrucciones o de las recomendaciones que subieron al Classroom es que uno puede contar con los libros y la bibliografía digital. ¿Cierto? En el fondo lo que quiere decir es que se asume de que ustedes pueden utilizar apuntes como este en el momento en el que estén haciendo su prueba. Entonces, lo que quiere decir en el fondo es que no es necesario que usted se aprenda estas 32 identidades trigonométricas, sino que sea capaz de identificar cuándo es necesario usarlas. Pero, profe, ¿sabe que nosotros somos legales? ¿No está incentivando cosas malas? No, no lo estamos incentivando. Cuando quiere decir que uno está asumiendo eso, es que es inherente al Por la hombre. culpa del Simón no nos echa el agua a todos, pues, profe. Es ¿Cómo es la inherente al cosa? hombre. No, es inherente al hombre que sí que cuando uno está asustado en el momento de prueba, como dicen en la guerra y en el amor, todo vale o algo así. Bueno, uno tiene que añadir ahí que en las pruebas también todo, a veces todo vale. Me quejo porque mi nombre saltó ahí. No, 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 no Igual. estamos señalando a ¿Quién nadie fue? de forma negativa, ¿eh? Ni tampoco decir, no, es que como se copian, entonces ya se permite y las cosas son. No, sino que una forma de trabajar. Pues. Si finalmente, más que ustedes se aprendan las cosas de memoria y sean capaces de recitarlas, lo que uno necesita o requiere desarrollar es que uno sepa utilizar las cosas que conoce. Entonces, en vez de que se aprendan una fórmula de memoria, es que si usted mira la fórmula y sea capaz de saber qué quiere decir y cómo utilizarla en un ejercicio. Eso es lo que interesa en realidad de fondo. Ahora, digamos que nuestro modelo educativo en general sea un poco muy teórico, muy teórico, es otra cosa. Entonces, como les decía acá, si tenemos cualquier ángulo doble, seno de 2 o de 3 o de algo así, tanto, uno lo va a separar, ¿cierto? Y lo va a reemplazar de esta forma. Entonces, ahora, ¿por qué me refiero yo de 2, de 3 o de 4? Entonces, vuelvo a borrar aquí. Entonces, si uno tiene algo con coseno seno de 2 alfa, sí o sí va a tener que reemplazar esta cosa, ¿ya? Porque no se utiliza generalmente cuando acá hay un 2 algo. Exceptuando, vamos a ver una propiedad después, cuando esto ya está dividido por este mismo término, por ejemplo, sobre 2 alfa. Y aquí hay un límite. Eso también ya después vamos a saber cómo calcular. Pero si no, uno normalmente lo que hace es solo tener que buscar por cuál reemplazar para que esta cosa funcione. Realmente ese es uno de los trabajos importantes dentro de las funciones trigonométricas. Entonces, por eso le señalo como esa, esa, porque son las que uno casi debería saberse las más o menos de memoria, porque siempre te van a salir en alguna parte. En algún ejercicio, en cosas por ahí, siempre son las que más sirven. Me parece que casi más esas que la otra, al menos son las más recomendables, diría yo. Por ejemplo, en los ejercicios que vamos a ver hoy, vamos a ocupar alguna de estas. Es esta, me parece. Me parece que esta. El 26 y la 27. Ya la vamos a ocupar una de esas dos en la demostración de uno de los ejemplos. Entonces, por eso entra, digamos, en una demostración expuesta en clase, ¿cierto? Para que no la tuvieran que hacer ustedes. Ya, entonces, y también observando nuevamente los gráficos de la función seno y la función coseno, que a esta instancia ya más o menos deberían ser capaces de poder dibujarlas a mano a ciegas. La función seno, la función coseno, al menos, ¿cierto? Que sí o sí en cálculo 2 por ejemplo, va a ser demasiado relevante que uno maneje este tipo de cosas. Y entonces, como ejemplo, vamos a probar alguna de las siguientes propiedades. Vamos a llamar propiedades porque posterior a esto, a través del álgebra de límite, ya sabremos cómo evaluar tal cosa. ¿Qué quiere decir esto en el fondo? Recordemos que como formulario que habíamos dicho, ¿cierto? Teníamos que si el límite cuando x tiende a de x a la n, sabemos que eso era simplemente evaluar, ¿cierto? Era a la n.
Ya lo hemos visto, lo probamos y después llegamos a anunciarlo como propiedad. Entonces acá va a ser la misma cosa. Vamos a probar y después de haberlo probado, significa que ya sabemos que cada vez que tenemos el límite de cuando x tiende a de un coseno de x, es simplemente evaluar a en el coseno, ¿cierto? Entonces recordemos que esto no funciona para cualquier función, valga la redundancia. Esto solo verifica para ciertas expresiones. Entonces ya vimos que era para el x, vimos que era para el x elevado a n, también vimos que era para la raíz enésima de x, ¿cierto? Que también era simplemente evaluar. Y bueno, ahora estamos verificando que esto también funciona para el coseno. Posteriormente vamos a ver que también funciona para el seno. Bien, entonces queremos ver que el límite cuando x tiende a de coseno de x es coseno de a para cualquier a real. Para cualquier valor al cual nos aproximamos. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos encontrar el delta, ¿cierto? Que hace que toda esta cosa cumpla. Entonces, bueno, lo que haría aquí sería escribir la definición, ¿cierto? Pero no sé si es tan necesario. Para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que el valor absoluto entre x y a menor que epsilon, perdón, delta, implica que coseno de x menos coseno de a menor que epsilon, ¿cierto? Ya, entonces vamos a partir desde, como siempre, desde esta diferencia. Entonces tenemos que el valor absoluto del coseno de x menos el coseno de a, reemplazando, tenemos diferencia de coseno de distintos ángulos, entonces como que acá fuera alfa, ¿cierto? Y acá fuera beta. Entonces, pensando en el formulario anterior. Entonces voy a borrar toda la definición y vamos a mirar atrás la 27, creo que era. Ya, la 27 es coseno, la 29 entonces. Tenemos la 29 que es la diferencia de dos cosenos con distinto ángulo. Entonces, el resultado, digamos, es dos veces el seno evaluado en la suma de los ángulos medios por el seno evaluado en la diferencia de los dos ángulos medios. ¿Ya? Entonces es el reemplazo que haremos. Ya, entonces tenemos eso. Entonces tenemos la suma medios y acá la resta medios. Bueno, sabemos que por el valor absoluto podemos sacar muchas cosas, ¿no? El menos, el 2, y además recordemos que teníamos que el valor absoluto de A por B era el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Recordemos que lo único que no era la igualdad era la suma, ¿cierto? Que era la desigualdad triangular. Entonces podemos separar el valor absoluto, ¿cierto? En este pasito. Luego podemos expresar, como tenemos el valor absoluto de esta expresión, y recordaremos que el valor absoluto de seno de algo, de alfa, es menor o igual que 1, ¿cierto? O sea, esta cosa es menor o igual que 1. Por lo tanto, si le sacamos este término, o en este caso este término, la otra expresión que obtendremos sería mayor. Porque, ¿qué quiere decir que sea menor o igual que 1? Que en el mejor caso toma el valor 1, ¿cierto? En el mejor caso toma el valor 1. Si toma un valor más chiquitito que 1, en realidad significaría que todo este término sería más grande, ¿cierto? Porque le estamos quitando un valor que sería menor que 1. O si estamos multiplicando todo algo por una cosa menor que 1, y cuando uno multiplica por un número menor que 1, significa que está multiplicando, por ejemplo, por un medio, ¿cierto? Por un cuarto, por ejemplo. Bueno, en el fondo significa que uno está dividiendo en realidad. Por lo tanto, sería menor lo que obtengo. Entonces, si consideramos esta expresión como 1, dentro de esta desigualdad, como su máximo valor, o si bien le quitamos esta cosa, ¿cierto? Tenemos esta desigualdad y que cumple con ser mayor que la anterior. Entonces tenemos todo seno evaluado en el x menos a medio. Observando acá, eh, bueno, volvemos a la de atrás entonces. Tenemos menos 2 atrás, ¿cierto? Entonces tenemos la de seno, ¿cierto?
¿La 29? La 29. O sea, esa fue la que jugamos, ¿cierto? Sí. Sí, claro, esta fue la Sí. que nosotros utilizamos. Ya. Bien. ¿Cierto? Claro, sí, esa fue la que utilizamos. Bien. Bueno, en esto, bajo la que nosotros tenemos, se omite ese menos, aunque en realidad, como sabemos que el valor absoluto de menos x, el valor absoluto de x no cambiaría mucho si es con ese menos o sin ese menos, en realidad. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ese menor igual está repetido abajo, ¿cierto? Este, ¿no? Sí, ese con el de arriba a la derecha. Sí, sí, El, sí, ok. justamente. Digamos que me imagino que esto tendría que haberlo copiado aquí, en realidad. Aquí, pero por tema de espacio, digamos, me quedo así. Lo siento. Bueno, entonces, considerando en el ángulo medio de x menos a, nuevamente, recordando esto, utilizando aquí la misma expresión de acá arriba, que sería esta desigualdad. Entonces, vamos a aplicar la desigualdad que el valor absoluto de x es menor o igual que x para cualquier x real. Y ahora, ojo con esta desigualdad porque por ahora digamos que vamos a tener que convencernos de que es real. Si tomamos una x cualquiera acá y uno quiere verificar que esta cosa cumple, sí, pues, va a cumplir, pero recordemos que eso no es una manera general para probar. La manera para probar esta desigualdad es constructiva. En el fondo es constructiva pensando en el círculo, pensando en el seno de un valor, y así uno se da cuenta que el valor absoluto de x siempre es mayor igual que el seno de x. ¿Ya? Pero en este caso, convenciéndonos, digamos, de esta desigualdad y aplicándola acá, considerando que x es x menos a medios, ¿sí? Entonces nuestro x, digamos, acá es todo lo que está acá adentro. Entonces, como esta desigualdad es menor que solo el valor absoluto de lo que está dentro, entonces acá tenemos valor absoluto solo de lo que está dentro. Y conservamos lo que estaba afuera, ¿cierto? Que era 2. Y la desigualdad acá es menor o igual, menor o igual. Entonces, dada esa desigualdad, como el valor absoluto de 2 sabemos que es válido sin el valor absoluto, uno lo simplifica, y entonces tenemos el valor absoluto de x menos a, que era lo que queríamos buscar, ¿cierto? Y entonces recordamos que esto era menor que nuestro delta, ¿no? Que era menor que nuestro delta. ¿Profe? Bueno, perdón, aquí al revés, ¿cierto? Que esto era menor que epsilon y eso era nuestro delta. Y como no hay que dividir nada, entonces uno toma delta igual a epsilon simplemente. ¿Sí, Cristina? Am, ¿Por qué el seno se fue? O sea, sí, ¿por qué el seno se fue? Ah, por esta desigualdad. Esta desigualdad. Tenemos que el Ya, seno de, supongamos, alfa, para no ponerle x, es menor o igual que valor absoluto de alfa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos dos valores absolutos de seno de, digamos, alfa, donde alfa es todo esto de acá adentro. Eso tenemos eso, ya, ¿cierto? Entonces lo que nos dice esto es que es menor o igual que 2, pero por solo lo de adentro, alfa, que sería todo esto. Entonces, ahí apareció esta desigualdad, sí, porque recordemos ya, que entre entre esto, ¿cierto? Entre el coseno de x menos coseno de a, menor o igual, aquí pueden haber muchos pasos con menor o igual, ¿eh? Hasta que en algún momento llegamos al x menos a, ¿cierto? Que era lo que queríamos buscar. Aquí pueden haber muchos pasitos entre medio. Entonces, para cómo desaparecen cosas, generalmente allí es cuando uno utiliza este tipo de desigualdades ya conocidas. Entonces, con respecto al seno, ya tenemos dos. Tenemos entonces que el valor absoluto de seno es menor o igual que 1, que también cumple para el coseno, recordemos. Y ahora estamos introduciendo esta desigualdad. Entonces, para todo x real. Ya, y probamos para el coseno, vamos a probar análogamente para el seno, que es simplemente evaluar seno en A. Entonces, en el fondo aquí lo que uno quiere ver es que esto es seno de A, justamente evaluar el seno en A. Entonces, para esto vamos a aplicar la regla de la sustitución y vamos a aprovecharnos de la
periodicidad del seno y del coseno. Entonces recordemos, como decíamos, que si el seno o el coseno lo empujamos pi medio, ya sea adelante o hacia atrás, nos queda la función coseno o seno respectivamente. Entonces recordemos que para eso también, solo mirando el gráfico es bastante sencillo darse cuenta de esa diferencia. Que si uno empuja pi medio en el eje X, yo empujo pi medio la función seno, me da coseno, o menos pi medio me da seno. Entonces, como sabemos que el seno de X es coseno evaluado en X menos pi medio, tomamos la función f de X como coseno de X. Y vamos a llamar g de t como a t menos pi medio. Entonces, lo que en el fondo vamos a utilizar la regla de sustitución, vamos a utilizar el teorema de la sustitución. Entonces, recordemos que significaba encontrar o buscar dos funciones que al componer nos dé la función que queremos ver, ¿cierto? Entonces, como estamos pensando en seno de x como coseno evaluado en x menos pi medio, vamos a tomar las dos funciones, como la función coseno y como la otra función como x menos pi medio, ¿cierto? Solo que le estamos cambiando la variable por el tema de la compuesta. Entonces, esta g de t la vamos a evaluar en f, ¿cierto? Por lo tanto, en el fondo lo que nosotros vamos a escribir acá, entonces, seno de x, lo vamos a escribir como f compuesto g de t, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. O así lo estamos pensando. Como el límite cuando x tiende a x sub 0 de coseno es coseno evaluado en x sub 0, por el ejemplo anterior, ¿cierto? El ejemplo 1, vimos que simplemente era evaluar en el coseno. Entonces, el de f ya lo tenemos. Recordemos que necesitábamos acá algo, ¿cierto? Ese es nuestro algo, nuestro coseno de x sub 0. Y el límite de la segunda función, cuando x tiende a, donde a era el valor al cual queremos buscar, ¿cierto? El a de acá, recordemos que era el de la función g. Entonces el límite cuando t tiende a de g de t, ¿cierto? Simplemente evaluamos, porque aquí tenemos una función lineal y evaluamos t en a. Entonces nos queda a menos pi medio. Además, notamos que si t es distinto de a, esta cosa cumple con ser distinto para cualquier t, nuestros requisitos pedidos, ¿cierto? Y si pasaba todo esto, teníamos que el límite de la compuesta, es decir, el límite de seno de t cuando t tiende a a, iba a ser el límite de t cuando tiende a de coseno de t menos pi medio. O sea, estamos solamente reemplazando esto, ¿cierto? En la función seno de acá. Y esto era lo mismo que buscar el límite de la función f, ¿cierto? Recordemos que nos decía eso, que el teorema nos decía que el límite de la compuesta en realidad iba a ser el límite de solo f cuando x tiende a el límite de g. Recordemos que en el enuncio del teorema, aquí era un a, ¿cierto? Entonces nosotros queremos buscar cuando x tiende a. Ahora, todo esto de acá pasa a ser nuestro a, por lo tanto, tenemos el límite cuando x tiende a todo esto, a menos pi medio, de la función coseno, que será f, nuestro f. Y como sabemos que en la función coseno el límite es simplemente evaluar, tenemos que es equivalente al coseno de a evaluado en menos pi medio. Y por definición sabemos que esto simplemente es seno de a. Creo Así. que estaba mejor hace 30 minutos cuando no había visto trigonometría en logaritmo. Claro, me imagino. Pero, por ejemplo, bueno, recordemos que aquí utilizar la regla de sustitución, o en el fondo, teorema de la compuesta, ¿ya? Teorema de la compuesta que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Ahí por si quieren digerir bien esto y necesitan confirmar. Entonces, la regla de sustitución o teorema de la compuesta, estamos verificando que para una función que uno puede expresar como la compuesta de dos otras funciones, el límite de esta compuesta, bueno, había que verificar las condiciones. Las condiciones era que, bueno, uno da dos funciones, ¿cierto? La primera función, cuando hablo de primera función, quiero decir la que está más cerca de x, estamos pensando en nuestro f grande como seno de x, ¿cierto? Entonces decíamos que esto era f chico compuesto g, bueno, evaluado t en este caso, ¿cierto? Porque si yo evalúo primero g de t, que sería t menos pi medio, y luego esto lo reemplazo en coseno, me quedaría coseno de t menos pi medio, que justamente es seno de t. Entonces aquí sería t y t.
Entonces, lo que nos decía el teorema es que había que verificar varias condiciones, o dos en particular. Que el límite de g de t, cuando x tiende a, o bueno, en este caso, nos daba un a, ¿cierto? Un cierto algo. En este algo, digamos, es t menos pi medio. Luego había que verificar que g de t era distinto de a menos pi medio para cualquier t distinto de a. En el fondo que la función no necesariamente tuviese definida en ese punto. Y nos decía que entonces el límite de la compuesta iba a ser el límite cuando x o bien t tiende a el límite de g, que sería a esta cosa, de solo la función f, de la f chica, ¿cierto? Eso era lo que nos permitía concluir, digamos, este teorema. Ahí entonces va a tener que verificar esas cosas. ¿Qué es lo otro que puede aquí confundir un poco? De la sustitución que se comienza, de que seno de x es precisamente el coseno de x menos pi medio. Entonces, cuando aquí uno le resta pi medio de x, quiere decir que finalmente está empujando coseno pi medio hacia atrás, ¿cierto? Entonces, nuevamente, si es que eso no todavía no ayuda, es cuando uno piensa esto. Entonces, si uno superpone una función sobre la otra, ahí se da cuenta. Y por ejemplo, esta, ¿cuál es más sencilla de darse cuenta? Bueno, coseno. Si coseno, o si bien seno era igual coseno de x menos pi medio, ¿cierto? Entonces, si a esta cosa le restamos pi medio a cada uno de ellos, significa que todo se va corriendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la de abajo la corrimos hacia adelante pi medio, se dan cuenta que seno y coseno van a quedar igual. Si al revés, ¿cierto? Si seno, yo le resto pi medio, o en este caso empujo hacia atrás, me queda igual que el coseno, ¿cierto? Sí, ¿Es lo puedo ver. normal cerrar los ojos y ver el círculo trigonométrico? Pues es que en ese momento, claro, no van a calzar porque en el fondo cuando el circulito esté girando para un parte, el otro también, pero simplemente no van a calzar en el mismo punto, ¿cierto? Es como que tuviera un reloj, claro, es como que supongamos estoy mirando el reloj y siempre trataría que el... No, ahí no ocurre Es, porque es como la típica animación esta que hacen de esto. sí, está el círculo así y Mm. esta se va avanzando, claro. Pero en el fondo es como que el gráfico yo lo empujase hacia el ladito pi medio y ahí me quedaría el seno igual el coseno. Eso es lo que quiere decir en el fondo esa definición de acá. Sobre 2 y calco. Ah, lo siento, Magda. Profe, sé que he hecho algunos ejercicios y la verdad es que em, ¿cuánto sería recomendable usar la función compuesta? Digo, la propiedad compuesta. La de la compuesta, Sí, cuando no es posible encontrarlo directamente, solo por álgebra. Simplemente. así sí. Claro. Entonces, mira, por ejemplo, los teoremas siempre son, uno le llama como artillería, porque son potentes para cosas más difíciles. Entonces, cuando todas las formas sencillas de determinar un límite no nos resultan, porque no cumplen ciertas condiciones y cosas por el estilo, ahí es cuando uno tiene que cumplir los teoremas. La mayoría de las veces, el teorema del sándwich o el de la compuesta van a ser más útiles cuando la función a determinar su límite no nos permite aplicar álgebra de límite y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una función trigonométrica que está evaluada en otra cosa, en otra función. Entonces, ahí claramente nuestra función nos conviene desarmarla como una compuesta entre otras dos. Entonces, cuando tenemos polinomio y cosas por el estilo, no es muy recomendable. Sirve, igual va a servir, pero es más recomendable utilizar otro tipo de álgebra de límite, ¿cierto? Separar el límite en los de cociente, en el numerador, los denominadores y así evaluar nomás. Es más sencillo que hacer el teorema porque igual puede servir. Pero si tenemos, por ejemplo, una función o una raíz, supongamos, también se puede en la raíz. Una raíz dentro de una cosa bien rara. Ahí uno tiene una compuesta, ¿cierto? Entre raíz de x y lo que está dentro, por ejemplo. Puede ser más sencillo terminarlo así a veces. O sobre todo en una función trigonométrica. Coseno o seno de, y está evaluado en una cosa rara. Seno de raíz de, supongamos, ax cuadrado más 3, por decir algo. Entonces, eso sí o sí es una compuesta. Entonces ahí lo mejor es desarmar la función como una compuesta para analizarla así. Se ve súper útil Gracias. todo lo que hemos visto.
pero también se ve como mucho de hacer ejercicios ahora. Es como para Sí. tratar de entenderlo todo. Sí, es cierto. Como cuando te pasan las primeras propiedades de raíces y potencia. Sí, que es como, oh, esto es muy útil. Claro. Hora Y de de repente, estudiar. ¡puf! 64 propiedades distintas. De repente tiene como que de repente encuentras ecuaciones que te da como, no sé, 1 es igual a 2 y tú estás como, ¿en qué fallé? ¿En qué raíz de 3 igual a 3? Claro, claro. Me Y parece, ahora Alonso, no. que su pregunta es más de filosofía que de matemática, así que podría dar pie a un... Aunque técnicamente los agujeros negros son esferas perfectas. O sea, casi perfectas por lo menos. En teoría. Yo no estoy Son, seguro de eso, la verdad. Y en un punto en teoría. un gráfico, no como un círculo perfecto infinitamente pequeño. O sea, en realidad, al menos por lo que entiendo, que es más o menos un poco lo que he trabajado últimamente, bueno, un black hole es una singularidad dentro de una métrica. Entonces, en realidad es casi lo mismo que cuando nosotros dividimos por cero que no se puede, es algo parecido. En la métrica de, bueno, en este caso de Schwarzschild, que son las soluciones a las ecuaciones de Einstein, ahí ocurre algo en algún momento, cuando uno cruza la frontera de 2m sobre c, ¿cierto? Y en el No fondo es sería como, porque ahí está definido, ahí está indefinido qué pasa. Sí. mm, no sería como un punto sin dimensiones. Eh, O infinitas dimensiones. Pero es que no se sabe nada, en realidad. bueno, según la teoría que nosotros comprendemos, digamos que no tenemos... bueno, sí, igual últimamente han salido algunos tipos de observaciones de ondas, de microondas en realidad más que cosas así. Pero, ¿por qué se ve que es circular generalmente? Y es por la métrica, porque la métrica, bueno, la métrica es un subconjunto de R4, uno puede decir 4 dimensiones, a pesar de que el tiempo está considerado como algo más que solo una dimensión espacial. Pero ¿por qué uno diría que es una esfera, un círculo? Y es porque está hecho en coordenadas esféricas. Eso es en realidad la única base, está hecho en coordenadas esféricas. Entonces, cuando uno toma el límite, justamente, cuando uno toma el límite en la métrica, eh, por ejemplo, de Minkowski, te da que es asintóticamente plano, porque en el fondo uno llega a la métrica esférica. Entonces, en el fondo lo que quiere decir es que uno está analizando las cosas no como con un pensamiento euclidiano, sino con un pensamiento esférico. Todas las coordenadas son esféricas, es como que todo fuera Pero no circular. sería, pero si estáis evaluando las coordenadas esféricamente, como que no... No, o sea, el agujero negro, los bordes del agujero negro sería como el borde de tu esquema como tal, así que no se podría evaluar, o algo Claro, así. exactamente. Ese es el Eso. punto. Ese es el punto. Ese es el Esa punto. Simón. Ese es el punto. Sí, mira, es como el radar el radar de las esferas del dragón, por decirlo. O el radar de un submarino. No es que son coordenadas esféricas, ¿cierto? Tú tienes una cuestión circular y está en la vía, y mientras más lejano del centro te sales porque es más lejano, y ahí para determinar distancia del nudo y cosas por el estilo hay que utilizar coordenadas esféricas para calcular las distancias del radar al plano real, ¿cierto? Que uno piensa como en euclidiano 3 dimensiones, pero está utilizando otra cosa, entonces uno está haciendo una transformación en su cabeza. Aquí exactamente lo mismo, en el fondo. Muy, muy buena analogía. Entonces, es el borde en el fondo del plano. Eso es lo que pasa, digamos. Gasté Entonces, de ahí, neurona pensando eso. No entendí nada de lo del radar después. digamos que No, nuestra murió. comprensión de los agujeros negros llegó gracias a las coordenadas esféricas. Entonces, ahí, bueno, ahora hay otro tipo de coordenadas, pues las coordenadas Kruskal, no sé cuánto, esas cosas yo no manejo. Nosotros Bueno, los límites. pensamos de forma euclidiana. Sí, aquí pasamos de los límites, esto está buena. Ya, para que no digan que no Y sirve de seguimos nada. grabando, y seguimos grabando esto. Entra en la clase, entra en la Oh, prueba. diablo, ya, esto no entra en la prueba, lo siento, niños. Ya, entonces nos queda un ejemplo. Vamos a ver si lo terminamos, la verdad, porque creo que después viene otro. Oh, diablos. Ya, entonces esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, que son largos y son Por muy, favor. muy importantes. Solo vamos a mirarlo, porque esto también va a pasar a ser parte del formulario. Cada vez que tengamos que el límite de x cuando se aproxima a 0 de seno de x sobre x es 1. Ahora, si uno piensa en x como otra cosa, uno puede pensar en x como 3x en realidad. Es lo mismo, ¿cierto? El límite cuando 3x
tiende a 0 del seno de 3x sobre 3x, ¿cierto? Y eso también es 1. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque muchas veces hay ejercicios en el que uno no tiene idea de cómo llegar a esto, porque uno tiene, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de seno, supongamos de 2x, partido x nomás. Y uno dice, oye, aquí hay algo medio raro. Uno tiene que armarse esto. Entonces, si tengo valor 2x, aquí debería haber un 2x. Pero si yo divido por 2, tengo que multiplicar por 2, ¿cierto? Entonces este 2, como una constante, sale para afuera. En realidad esto es 2 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 2x. Y como sabemos que esto es 1, en realidad esto es 2 por 1, ¿cierto? Entonces 2. Es como un arreglo algebraico, ¿cierto? Partimos de eso y el arreglo que hicimos fue como multiplicar por 2 dividido 2, ¿cierto? Solo que este 2 lo multiplicamos con el denominador y este de acá lo sacamos hacia afuera. Y sirve, ¿ya? Entonces esta propiedad que vamos a demostrar después es bastante útil y la vamos a dejar después porque también demanda mucha concentración. También utiliza una desigualdad que observan acá de trigonometría, ¿ya? Que el seno de x menor o igual que x menor o igual que tangente de x. Nosotros antes teníamos esta además, ¿cierto? Habíamos usado esa, pero con valor absoluto acá y acá en la anterior, ¿ya? Ahora tenemos además con la tangente al otro lado y esto nos permite deducir esta demostración. Pero la vamos a dejar nuevamente como señaló para la siguiente clase porque requiere tener concentración, ¿cierto? Ya estamos todos cansados en esta hora. Bueno, podemos continuar con los temas